Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Caracas Crítica. Esta vez estamos con Ernesto Saludos, ¿qué tal, Jan? ¿Cómo están? y bueno, ya Bueno, Ernesto lo dijo, pero mi nombre es Jan, los de siempre en el podcast. Y estamos aquí reunidos para hacer una dinámica nueva, una dinámica que en Caracas Crítica realizamos una vez, pero en forma de post. Pero esta vez decidimos hacerlo en formato podcast, que es hablar de nuestras lecturas favoritas del año 2023. En 2023 leímos mucho y estas son algunas de las cosas más relevantes o más importantes que más nos han tocado, por así decirlo, durante ese año de lecturas. Entonces, bien, antes de empezar esta dinámica, quiero hacer una pregunta a Ernesto y es: Ernesto, ¿cómo es tu proceso de lectura? ¿Cómo lees? Porque siento que es algo muy importante, cómo la persona lee. sí, yo creo que la típica pregunta es, bueno, ¿cuál es tu proceso de escritura, no? ¿Cómo escribes? Pero también es muy interesante pensar en cómo uno lee. Bueno, creo que yo acostumbro a leer ensayos, me gusta leer ensayos y creo que mi lectura es muy segmentada. Yo voy saltando de libro en libro, de capítulo en capítulo. Creo que más o menos esa es mi forma habitual de leer. Y algunas que otra vez me comprometo a leer textos completos, pero no es tan habitual. Depende del compromiso, también del interés. Y bueno, cuéntame, Yo siento ¿cómo es tu que, proceso de lectura? yo siento que también es muy fragmentario. Yo no puedo leer menos de un libro a la vez. O sea, no puedo leer un libro a la vez porque me aburro. Entonces necesito varias lecturas de filosofía, de ensayo, de ficción, de poesía para ir saltando para no aburrirme, por así decirlo. Mi lectura es siempre ir comiendo pedacitos de libros y luego se vuelve todo una misma sopa en mi cabeza, pero ha funcionado. Pero una cosa también que te quería preguntar es si tú lees por placer ah, o así como interés, o lees por necesidad académica. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo en lo general o en la mayoría de las lecturas del año que no cuento para esta lista han sido lecturas que he tenido que hacer por escribir un ensayo, prepararme para un evento, una charla, etcétera. Y a pesar de que hayan sido lecturas increíbles, no las considero lecturas personales, porque no fue a partir de mi interés o a partir de mi satisfacción de querer leer este o aquel libro, sino por mandado, ok, tengo que leerlo para hacer esto. Entonces no sé si a ti te ha pasado o si lees distinto. Bueno, yo creo que no me suele pasar eso. Yo cada vez que tengo que escribir algo trato de asegurarme de lograr plantear, por ejemplo, mi texto o plantear lo que tenga que hacer de forma tal que pueda como satisfacer algo que me interesa. O sea, yo creo que he tenido la fortuna de que, bueno, he logrado eso, por ejemplo, en los ensayos que he tenido que escribir este año. Em, entonces, yo disfruto lo que leo, o por lo menos cuando son lecturas para escribir, normalmente sí que las disfruto. Y de hecho, cuando trato de planificar lecturas, las planifico siempre en función del tema que me gusta. Como, ok, quiero reflexionar o quiero abordar esto de la gestualidad, por ejemplo. Entonces me planifico 2 o 3 lecturas que van en función del tema y entonces como que eso, disfruto, no lo siento como una obligación. Vale, perfecto. Y bueno, con este pequeño preámbulo y esta pequeña reflexión, vamos entonces con los libros favoritos de Ernesto y míos, año 2023. Empieza tú, Ernesto. ¿Cuál es el primer libro que traes aquí? Bueno, el primer libro que traigo, creo que es uno al que le tengo mucho cariño, un texto al que le tengo mucho cariño por muchas razones. Es el texto es un texto de Zizek que se llama Robespierre, Virtud y Terror. Y es un texto que le tengo mucho cariño porque lo leí en febrero del año pasado y justamente coincidió con el día de mi cumpleaños. Entonces, fue una lectura muy cool que lo que hablamos en la mesa de arriba, en el club de lectura al que asistimos, justamente el día 25 de febrero. Entonces, por allí ya hay como un valor sentimental, pero también fue una lectura que me gustó mucho, la de Zizek sobre Robespierre, porque cuando uno piensa en la Revolución Francesa, eso piensa en la Declaración de los Derechos Humanos o en el terror y en Robespierre.
Pero este texto te logra ofrecer una lectura, una mirada súper, súper particular sobre Robespierre, sobre lo que es la violencia divina, por ejemplo, un concepto de Walter Benjamin, lo que es el terror revolucionario. Y bueno, la verdad es que lo disfruté mucho. Y bueno, tiene como ese valor sentimental de que cayó justamente, bueno, en mi cumpleaños. Fue un regalo, básicamente. Sí, sí, sí. ¿Y por qué te gusta o por qué te interesa la figura de Robespierre y qué sientes que Zizek, qué crees que Zizek dice de nuevo sobre esta figura? Bueno, justamente en el podcast pasado, tú y yo estábamos hablando sobre la vinculación entre la filosofía y la política. Y normalmente en el ámbito público se piensa en la política, en la historia política, pero cuando uno se aproxima a la política desde la filosofía encuentras una como pluralidad, una dimensión como muchísimo más rica que es impresionante. Por ejemplo, en este texto, Zizek equipara la tesis de Robespierre, que es la de que no puede haber virtud sin terror. O sea, esa es una de las tesis centrales de Robespierre en el contexto. Y lo que dice Zizek es que equipara esta sentencia con la cita de Kant, en la que no hay intuición sin concepto, algo vacío, y no podía haber razón sin intuición. Bueno, ya me estoy enredando un poquito con esto porque no lo recuerdo al pelo, pero tiene que ver con la necesidad, por ejemplo, en Kant, de que toda intuición tiene que estar acompañada por un concepto. Y viceversa, ¿no? Todo concepto de antemano supone una intuición por parte del ámbito de la sensibilidad. Entonces, hace una reflexión en donde hila muy bien el terror humanista de la Revolución Francesa en relación con Kant, en relación con muchos otros tópicos que son sumamente llamativos. Genial. Bueno, yo ahora diré un libro y quiero intercalar entre ficción y filosofía. Y justamente es el primer libro que leí el año pasado, que es La insoportable levedad del ser. Yo entiendo que ese libro está muy rayado. Ese libro está muy rayado por el tema de que mucha gente piensa que ese libro es un libro de filosofía, un libro de filosofista, un libro entre filosofía y literatura, como una náusea, por así decirlo, de Jean-Paul Sartre. Pero yo no lo encontré así. Una cuestión que me gustó mucho del libro es la capacidad, un poco borgiana, pero sin llegar a la genialidad de Borges, de tomar conceptos filosóficos para explicar un proceso literario. Porque eso, según la lectura de Juan Nuño, era lo que hacía Borges. Borges no tenía una filosofía, sino que Borges tomaba la filosofía como argumento para sus historias, sus relatos. De la misma forma, Milan Kundera toma de la filosofía, por ejemplo, el eterno retorno de Nietzsche, conceptos como la pesadez o la levedad, el concepto mismo de ser, para colocar a sus personajes en situaciones muy específicas, tomando entonces de la filosofía los conceptos que a él le interesa para construir unos personajes y unas situaciones. De la misma forma que también la filosofía puede tomar de la literatura personajes conceptuales para explicar conceptos. Y justamente esa relación que Kundera hace en el libro con la filosofía es lo que me llamó la atención. Pero más allá de una lectura de pensar que Milan Kundera tiene una filosofía de la existencia, eso para mí no existe. No existe eso. Lo que sí me interesó fue justamente la utilización de estos conceptos para los personajes. Además, dice cosas muy buenas. O sea, los personajes están muy bien hechos, aunque es verdad que algunos sufren por algunas como arbitrariedades del autor. Sin embargo, las situaciones dialécticas en las que se encuentran los personajes, unos contrastes muy marcados, son los que mantiene justamente esa trama y lo que hizo que me enganchara y me leyese el libro muy rápido. Yo leo muy lento, yo un libro de 300 páginas lo leo en un mes, porque leo lentísimo. Pero ese libro realmente lo leí en 1 o 2 semanas y fue increíble. Entonces, ese sería mi primer libro, La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Está muy genial. Yo lamentablemente no incluí textos literarios. Creo que este año no fue muy bueno para mí en eso. Y bueno. Tranquilo, siempre pasa. El año antepasado yo no leí casi nada de literatura y
Ahorita sí es que estoy recobrando porque a veces uno necesita un digestivo. Así me gusta pensarlo. Mi segundo libro o lectura favorita del año es Espectros de Marx de Derrida. Y yo creo que eso se nota. Este año creo que ha sido un año en el que he hablado o he abordado de mejor forma esto de la espectralidad en Derrida y en otros autores. Y es que es un tema fascinante. O sea, uno piensa, por ejemplo, en conceptos muy típicos de la filosofía como el espíritu, el concepto del espíritu en Hegel, ¿no? O la propia idea de usía, esencia, en la filosofía que va desde los clásicos. Y Derrida en Espectros de Marx piensa precisamente, digamos, la otra faz del concepto de espíritu o la noción de espíritu filosófica que tiene que ver con la espectralidad, ¿no? La idea de espectro. Y no solamente habla en términos, no ontológicos, porque de hecho la figura del espectro es contraria a la figura de la ontología, pero aborda el tema de la espectralidad en términos políticos. Piensa, por ejemplo, en el fantasma del comunismo que está en el manifiesto, ¿no? Que dice que el comunismo recorre Europa como un fantasma, ¿no? Entonces, lo interesante en Derrida y en esta lectura tiene que ver con cómo nociones como el de la espectralidad asedian, interrumpen o escinden todo continuum temporal, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en el continuum temporal del pasado, presente y futuro, ¿no? Pero ideas como la de la espectralidad suponen siempre una reaparición de un ausente o de algo ausente, ¿no? El fantasma es eso que aparece en su ausencia. Entonces, a partir de allí, Derrida juega con todo eso, juega con todas las ambivalencias semánticas y literarias que puede sacar de esta figura. Y lo hace no solamente en términos como filosóficos duros, es decir, es su propuesta que es la ontología, sino que lo hace en relación con la política. ¿Cuáles son los espectros que asedian, por ejemplo, nuestras realidades sociales? Y eso lo hace un texto que disfruté mucho y bueno, que de hecho me parece muy valioso porque al final lo estoy tomando muy en cuenta para lo que pudiera ser la definición de mi tesis de maestría. De hecho, todos estos textos que he escogido de alguna u otra forma han cambiado la forma en que pienso o me han abierto pues nuevos horizontes para hacer cosas distintas. ¿Y de qué forma funciona el fantasma? O sea, ya sé que lo definiste, dijiste, el fantasma es esto, pero ¿cómo funciona? Porque tenemos siempre esta imagen de cuestiones que nos hacen, que nos pesan, pues, o sea, el momento de escribir, me recuerda mucho a la frase de Jung sobre que todo autor o toda acción tiene su sombra. Por ejemplo, la sombra de Hegel es Kant, su rival, pues, la sombra del postestructuralismo es Hegel. Y bueno, qué sombra tan grande es Hegel. O sea, la sombra de Aristóteles es Platón. O sea, todas estas cuestiones que pesan al momento de escribir, al momento de pensar. Eso pudiese ser considerado el fantasma. Y la otra cuestión que te quería preguntar acerca de esa lectura es si ves todavía posible, bueno, lo estás trabajando, pero la ontología es una buena vía de reflexión. O sea, sí es algo fértil o siempre se queda estancada, porque mi problema con Derrida es que a veces siento que Derrida me mete 2 cachetadas y me deja sentado llorando y se va. Y luego obviamente yo tengo que sentarme y tener que recuperar las fuerzas y seguir adelante para que luego me cachetee 2 veces más y así. Entonces, bueno, te hago esas 2 preguntas. Entiendo. Bueno, autores como Derrida o Maurice Blanchot tienen una particularidad que puede ser muy tediosa y es que llegan a ser demasiado recursivos. Es decir, lo que te lo dicen al principio te lo están diciendo una y otra vez en todo el texto y de todas las formas posibles, ¿no? Te habla te dice Derrida en el texto, el fantasma es siempre un reaparecido, ¿no? Es un muerto viviente, ¿no? O una presencia ausente, o una ausencia presente, que se vuelve presente.
¿no? Entonces, ya con ese juego de palabras te lo va repitiendo todo el texto y tú sientes que hay una dimensión que no deja de reiterarse, que llega a ser sumamente, que puede llegar a ser frustrante. Entonces, en ese sentido entiendo, por ejemplo, la pregunta sobre la fertilidad o no, de este tipo de reflexiones. Pero justamente tú dices, ¿no? O haces esta referencia a lo que pesa, o a la sombra de Jung. Y es que Derrida en otros textos aborda la idea de pensar, y la idea de que pensar tiene que ver con un sopesar, un volver a llevar sobre sí, un tener que llevar sobre sí. Y ese tener que llevar sobre sí, ese sopesar constante que es el pensamiento, pues tiene siempre ese carácter espectral, porque el espectro nos vincula con un pasado, ¿no? El espectro siempre tiene que ver con la figura de un muerto que reaparece, o tiene que ver con la figura de un familiar que vuelve a aparecer, ¿no? O sea, nos remite a una tradición, a un pasado, a un linaje, pero el espectro tiene que ver también con el porvenir, con el futuro. Porque, por ejemplo, en las historias de fantasmas, lo que siempre está asediando la historia es la reaparición del espectro, ¿no? Entonces, precisamente esta bifurcación entre pasado y futuro es lo que le interesa a Derrida, no solamente en términos filosóficos, sino en términos políticos. Entonces, cuando Derrida piensa en la figura del espectro, piensa en la figura del asedio, hound en inglés. Y esa es por ejemplo, uno de los conceptos centrales que le interesa. En lo que asedia es algo que nunca está del todo presente, es algo que entra y sale, ¿no? Que siempre está en un constante devenir. Y creo que se vincula mucho o muy bien con lo que tú dices, con la idea de lo que nos pesa, lo que tenemos que llevar sobre sí, lo que una y otra vez vuelve. Entonces, creo que con lo que dices, con la idea del sopesar, con la idea de la sombra y sobre la fertilidad de la ontología en Derrida, la filosofía siempre ha estado pensando, por ejemplo, en la finitud del hombre, y es eso. Está la vida, por un lado, la vida, en su dimensión positiva, y luego está la muerte como un límite en su dimensión negativa. Pero la idea de espectralidad, de hecho, bifurca o transgrede estas típicas dicotomías, por ejemplo, entre vida y muerte. El fantasma, por ejemplo, siempre es un muerto en vida, o viceversa. Y allí creo que Derrida da para pensar la propia idea de vida, la propia idea de pensar o de vivir como un sopesar, un llevar sobre sí, desde otras aristas. O sea, creo que allá hay otra dirección distinta desde la cual pensar esas típicas nociones. La noción de pensamiento, la noción de vida, de muerte. Entonces creo que eso está bastante interesante en Derrida. Pero bueno, volviendo ahora a tu segunda lectura favorita del 2023. Ok, esta no es tanto una lectura, sino una relectura, que no he terminado, pero que está en camino y ha sido una cuestión bellísima, y es Mínima Moralia de Theodor Adorno. Yo a principios del año pasado me dediqué a leer un fragmento por día, porque Mínima Moralia está dividido en varios fragmentos. Entonces yo dije, claro, son aproximadamente unos pocos 130 fragmentos. Entonces ya para mitad de año tengo el libro listo. Pero no ha sido así. Por muchas contingencias no he podido terminarlo. Sin embargo, lo que he podido rescatar de él ha sido increíble. Este libro ya lo había leído para mi tesis de licenciatura, pero tenía la necesidad de volver a Adorno en algo mucho más cotidiano. No me quería leer, aunque tengo pendiente una relectura de la dialéctica negativa, por todo la potencia filosófica y densa que tiene Adorno en ese libro. Tampoco quería leer la teoría estética porque ya la tengo muy quemada de mi licenciatura, de la tesis de licenciatura. Entonces preferí algo más tranquilo, así decirlo, de Adorno, y que más tranquilo que su propio cuaderno que básicamente escribió, llamado Mínima Moralia. Entonces, esta relectura he intentado ir fragmento por fragmento, capítulo por capítulo, intentar leerlo y releerlo varias veces, como si fuera poesía. Y he encontrado una fuerza incalculable de astucia en Adorno, porque Adorno es un gran dialéctico, pero lo que él dice no es nada distinto a lo que nosotros vivimos.
Este libro se publicó luego de la Segunda Guerra Mundial, justamente cuando él estaba en Estados Unidos viendo el mundo contemporáneo rehacerse luego de la guerra. Y empezó a reflexionar sobre todas las cosas que veía y sentía. Y todo lo que escribe Mínima Moralia tiene una fuerza, tiene una agudeza. Y tiene frases que dice, oh, wow, este tipo cómo lo pensó, porque es lo que estamos viviendo hoy en día. Referencias a Kafka, a Hegel, a Schoenberg, a la música, al cine, al teatro, a Beckett, en todos lados. Y también la necesidad o la persistencia de esa lógica de la desintegración, que era el proyecto principal de Adorno, antes de que se llamase dialéctica negativa. Esta lógica de la desintegración que ponga patas arriba esta ideología burguesa y que traiga una forma nueva de hacer filosofía que piense en lo otro sin totalizarlo. Se ve en estos textos, pero no a un nivel teórico, sino en la vida misma. Hay un fragmento que a mí me gustó mucho y es sobre el tema de la caridad. Cómo la caridad lo que hace es una falsa síntesis que ni siquiera llega a eso. Lo que hace es liquidar cualquier tipo de contradicción. Para Adorno, las contradicciones son los motores o lo que posibilita el pensamiento, lo que posibilita la acción social. Pero si no hay oposición, y en esta fantasía burguesa de que con la caridad a las personas sin casas ya se les solucionan los problemas, al separarse completamente de la contradicción de cualquier tipo de dialéctica, se está haciendo más grave el problema. Se está olvidando parte fundamental de lo que se debería estar haciendo. Entonces cuestiones así, obviamente ataques al psicoanálisis, ataques a formas reaccionarias de pensamiento, pero también Adorno, bueno, tiene sus cuestiones reaccionarias, porque Adorno no tiene amigos. Adorno es un alma en pena que escribe y nadie lo quiere, pero yo sí lo quiero mucho al señor Theodor Adorno. Entonces, bueno, esta ha sido mi relectura más feliz en este año, en el año 2023, esta relectura de Mínima Moralia de Theodor Adorno. Una pregunta, ¿sabes que estás comentando que este texto pues tiene una dimensión un poco más cotidiana? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Entonces te quería como hacer esta pregunta. Si hay algún concepto, alguna idea que consideras relevante en Adorno, pero para pensar la actualidad como nuestra contemporaneidad o, en todo caso, nuestra cotidianidad. No sé si pudieras ofrecerme alguna idea, ¿no? O sea, qué concepto, qué idea, qué noción te parece sumamente llamativa en Adorno para pensar o la actualidad en términos generales o la cotidianidad. En lo personal, yo tengo un riña con Adorno porque Adorno es dialéctico y yo no. De lo que yo puedo rescatar de Adorno y una de las cuestiones que a mí más me fascinó fue el tema de la constelación. Como consecuencia de su dialéctica negativa, es decir, una dialéctica o un enfrentamiento que nunca llega a síntesis, no se puede tener una conclusión final, sino armar constelaciones a partir de lo que se tiene. Y obviamente cuando cambiamos de posición, la constelación cambia. Entonces, Adorno nos invita a este pensamiento dialéctico negativo, pero no por negativo ser pesimista, aunque el libro es bastante pesimista, por el tema de que la sociedad contemporánea es positiva. O así es como yo entiendo a lo que quiere decir Adorno. Yo creo que ese es un concepto importante, la positividad, si hablamos en términos dialécticos, la positividad sin conflicto de la sociedad contemporánea. Todo es por la felicidad, todo es por el wellness, por el happiness, por mantenerse contento, sin problemas, sin angustia. Cuando de fondo lo que hay son conflictos que se están encubriendo. Entonces esta lógica de la desintegración lo que intenta hacer es quitar ese velo de positividad y traer el verdadero conflicto, pero un conflicto que no se soluciona, porque al solucionarse se totaliza, diría Adorno, sino que se mantenga en sus disidencias, en sus contrastes. Y considero que esto es muy importante en nuestra contemporaneidad. Muchos de los conflictos sociales que se están realizando hoy en día tienen como objetivo la síntesis o el acuerdo de algo que tal vez no pueda ser acordado. O sea, no todo en el ámbito político puede ser acordado. Esto yo recuerdo que lo decía mucho el profesor Luis Marciales, referencia de Jacques Rancière. No es tanto en los consensos, sino los disensos lo que importa. Y en un plano conceptual y también en un plano social,
Yo creo que Adorno no estaría a favor de las políticas que buscarían la reinserción o la sintetización de un grupo o de unas prácticas a la sociedad, sino mantener en esa dialéctica negativa, en ese confrontamiento sin síntesis, la singularidad, pero aquí ya estoy metiendo conceptos heresianos, la singularidad de cada polo de esta dialéctica, de cada cuestión que hace. O sea, podemos pensar lo universal y podemos pensar lo singular, y lo universal en lo singular y lo singular en lo universal, pero no podemos pensar en una síntesis. Adorno dice, y esta es otra idea que a mí me gustó mucho del libro, no podemos pensar al individuo como algo separado de la sociedad, y tampoco podemos pensar la sociedad como mera inclusión de muchos individuos. El ser del individuo es el ser de lo social. Hay una relación dialéctica, pero que no encuentra síntesis. Entonces Adorno, ¿por qué escribe este libro? Porque él siente que todavía en la reflexión del individuo como ser de lo social y ser social, hay todavía espacios para la resistencia. Entonces esos son los conceptos que a mí como que me gustan y que se trabajan en este libro. El tema de las constelaciones, de esta lógica de la desintegración de una sociedad muy positiva, una sociedad ciega por el consumo, y al mismo tiempo esta dialéctica negativa de no volver a caer en los mismos problemas, no caer en esta desilusión, en esta reificación, es decir, que los conceptos dialécticos, es decir, conceptos de movimiento, se mantengan fijos o estáticos. Esta hipóstasis, es decir, hacer de un concepto algo eterno o algo más elevado de lo que es. Todo eso en contra de estas sociedades contemporáneas postfordistas que lo que hacen es eso, reificar e hipostizar los conceptos y las prácticas sociales, hacerlas fijas, cuando lo que hay es un constante movimiento. ¿Sabes qué? Con lo que dices de la negatividad, el conflicto que trata de ocultarse o disuadirse en la positividad de la sociedad burguesa, me llama la atención porque, por ejemplo, Derrida, cuando habla de la figura del espectro, habla de la lógica de la conjura o el exorcismo. En las historias de fantasmas, siempre de lo que se trata es de exorcizar al fantasma o al vampiro. O sea, darle una sepultura nuevamente. Dejarlo, hacer posible un nuevo entierro y la paz del nuevo entierro, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con esta idea de que el diálogo, por ejemplo, el diálogo en nuestras sociedades democráticas implica o supone de antemano pues la anulación del conflicto. Pero eso no es así. O sea, el diálogo nunca es un diálogo, por ejemplo, entre iguales, o es un diálogo simétrico, ¿no? Sino que incluso las lógicas de diálogo y de acuerdo implican o suponen relaciones de conflictividad. Lo interesante sería más bien atender a ese pólemo que nunca se resuelve del todo. Entonces me parece muy interesante eso que comentas. Sí, es un tema muy importante que siento que se discute muy poco. Y bueno, si ya escucharon nuestro episodio pasado, ya entenderán cuál es nuestra opinión sobre las corrientes o los paradigmas o lo que se piensa aquí en Venezuela. Entonces, bueno, esos espacios de disidencia son muy cortos acá. Pero bueno, continuemos. Ernesto, tu siguiente lectura o libro. Ok, bueno, este libro es el más reciente de la lista en cuanto a orden cronológico de los que he leído, y es un texto de Jean-Luc Nancy que se llama El olvido de la filosofía. Es un texto que me parece tremendo en muchos sentidos, porque parte, por ejemplo, de la pregunta por el sentido, ¿no? ¿Qué es el sentido? O de qué hablamos cuando hablamos del sentido de... y esa es una pregunta que de repente suena muy heideggeriana y que tiene obviamente sus reminiscencias a Heidegger. Pero a partir de ahí, Jean-Luc Nancy empieza a reflexionar sobre cómo en muchísimas corrientes filosóficas, y muy concretamente en el humanismo contemporáneo, siempre estamos presuponiendo el sentido en el mundo, en las cosas, en nuestra historia. Y a partir de ahí, la reflexión que ofrece a mí me pareció súper tremenda, o sea, de verdad. Porque pone en tela de juicio muchas cosas que yo presupongo, que yo mismo presupongo en mi cotidianidad y en la forma en que tengo de aproximarme a la filosofía. Eso, las reflexiones
las filosofías, sobre todo las de corte humanista, siempre trabajan sobre la presuposición del sentido, y también sobre la idea de crisis. Por ejemplo, la crisis del chavismo, la crisis de la revolución bolivariana o la crisis de las democracias en Latinoamérica o en el mundo. Las ideas de las nociones de crisis siempre presuponen la ausencia de un sentido. O sea, hay crisis porque hay una ausencia de, por ejemplo, los valores democráticos, los valores civiles, los valores del humano, de los derechos humanos. O sea, la crisis presupone una ausencia de sentido. Y a partir de ahí ese hombre se lanza unas críticas impresionantes que tú te quedas como santo Dios. O sea, yo sentí que me estaba criticando personalmente. Y bueno, por eso es una de mis lecturas favoritas, la de Jean-Luc Nancy. Estuvo muy cool, la verdad. Y yo creo que la recomiendo mucho, porque es una lectura que ataca precisamente ese ámbito medio nostálgico que uno puede llegar a tener, uno o cualquier otro, ¿no? En Venezuela, esto lo hablamos un poquito en el podcast anterior, siempre está esta nostalgia por ejemplo, la democracia o la institucionalidad perdida. Y en esta especie de lógica medio nostálgica hay muchos presupuestos que sería interesante estudiar. Y bueno, por eso yo creo que esta lectura a mí me mató, muy genial. Y bueno. Jean-Luc Nancy es un autor que tú me has recomendado mucho. Yo recuerdo haber escrito para Caracas Crítica una nota de la muerte de Jean-Luc Nancy. Y bueno, sí, me acuerdo. Solo lo conocía como uno de los discípulos de construccionistas de Derrida. Pero cada vez que me hablas de Jean-Luc Nancy me das más hype y quiero leerlo. Tengo que buscar un momentico para leerlo. De él me empecé a leer, que sí, 2 páginas, del Intruso, del libro llamado El Intruso, que sitio donde veo, sitio donde lo recomiendo. Que luego me enteré que primero habla del intruso, el inmigrante, así, de la cuestión. Pero luego me di cuenta, me enteré que ese libro lo escribió luego de un trasplante de corazón, una operación de corazón. Entonces cuando tú piensas en el intruso de esa manera es como, qué loco. O sea, y es como hablamos del podcast anterior, aquí estamos haciendo muchas referencias al podcast anterior, vayan y véanlo, o escúchanlo, como sea, que es el tema de que la fenomenología no está muerta. O sea, ahí está la fenomenología del intruso. Ahí está. Sí. Jean-Luc Nancy es un señor que tengo que leer, que me disculpo por no haberlo leído antes, pero... No, y bueno, al final, exacto, cada lectura tiene su tiempo, porque hay una lectura que de repente uno dice, verga, qué tedioso tener que leer esto, o eso, no hay mayor interés, pero pasa el tiempo y tú dices, ¿cómo no lo leí antes? ¿Sabes? Es como, esto está genial. El tiempo de Dios. Eso pasa mucho. Sí, la parte de los dioses. Bueno, mi tercera lectura es otro libro de ficción y no es otro que el grandísimo, inigualable, me levanto, me pongo de pie, aplaudo, me vuelvo loco, Franz Kafka con El Castillo. Kafka, yo lo amo, es un señor que yo lo quiero mucho. De Kafka, casualmente me leí sus novelas. Él solo publicó 3 novelas, o solo escribió 3 novelas, aunque 2 de ellas, todas inconclusas en verdad. Y me las leí casualmente en orden cronológico. Me leí, creo que fue a principios de 2020-21, me leí América. A finales de 2022 me terminé el proceso. Y el año pasado me leí El Castillo. Y cada vez que leo Kafka es una cuestión demasiado intensa. O sea, mi relación con Kafka es de frustración, amor, pasión, locura, lujuria. Hay una fuerza libidinal demasiado grande al momento de leer los textos. Me desespero, lloro, me pongo triste, me pongo alegre. Y es que Kafka no escribe de otra cosa sino lo que hay, la vida. Y yo siento que mi 2023 fue muy kafkiano. Por el hecho, y aquí me permito contar esta anécdota, yo estaba buscando trabajo y en un momento me dicen, ok, si quieres este trabajo, habla con la coordinadora de este trabajo y ella te va para que te vea, te conozca y así, bueno, tienes tu, ¿cómo se llama? Tu carta de presentación.
Eso me lo dijeron, pasaron los meses y no estaba la señora. Cada vez que yo preguntaba por la coordinadora no estaba. Y un momento me dicen, llegó la coordinadora, ve, corre y búscala. Voy, corro, toco el timbre de su oficina y cuando abro la puerta era la secretaria sentada en la silla de la coordinadora. La secretaria me dice, se acaba de ir, no viene sino la semana después. Y en ese momento me sentí todos los personajes de Kafka. Me sentí Georg Samsa hecho cucaracha. Me sentí Joseph K. Me sentí el protagonista de América y me sentí K, el del castillo. Esa imposibilidad de poder llegar a un fin y cuando crees que lo estás logrando, no está. Eso hizo clic. En ese momento hizo clic todo lo que había leído, todo lo que había sentido y experimentado con Kafka. Y El Castillo, al ser esta la última novela que él escribió, es como la más madura en este sentido. Siento que es la más grande en escala. Kafka quería hacer muchas cosas con este libro que lamentablemente no logró hacer. Incluso el último capítulo queda inconcluso, o sea, ni siquiera lo terminó. No hay punto final, ni coma, ni nada. Se acaba ahí. Y hay muchas cosas que ocurren en ese libro que te hacen sentir tanta desesperación, pero al mismo tiempo tanta fuerza, que no puedo, o sea, yo estoy hablando, pero al mismo tiempo no puedo describirlo. Se ha escrito muchas cosas sobre Kafka. Blanchot ha hablado sobre Kafka, Deleuze y Guattari han hablado sobre Kafka, Bataille ha hablado sobre Kafka, hay un libro de Roberto Calazo que quiero leer sobre Kafka, Derrida, Hannah Arendt, Agamben, todo el mundo, Adorno también, pero siento que Kafka es mucho más que todo eso, y que si no han leído Kafka, no comiencen por La Metamorfosis. Ese en realidad no es el libro que recomiendo que lean como este libro me lo recomendó Ernesto, o este relato que es La Colonia Penitenciaria. Léanse primero La Colonia Penitenciaria, léanse América, léanse El Proceso, léanse La Metamorfosis ya después, léanse los relatos, léanse todo sobre Kafka, porque Kafka no escribe de otra cosa que no es la propia vida. Él no usa metáfora, ahí no hay metáfora, ahí está la propia vida. Y hay que hacer siento yo, una recuperación más profunda de Kafka que las típicas lecturas metafóricas o existencialistas que se hacen de sus libros o sus relatos. Sí, lecturas muy existencialistas. De hecho, me parece súper llamativo que hables de Kafka, porque también estaba pensando eso de ti. Como, verga, me vaya muy kafkiano últimamente, por lo que publica, por lo que comenta. No sé si sea bueno o malo. No, me parece súper bueno, de hecho me parece súper bueno, porque de hecho tú que estás recomendando varias lecturas de Kafka, si hay un autor que yo siempre pienso a la par de Kafka es a Anton Chekhov, porque siento que ambos reflexionan de una forma súper increíble sobre la cotidianidad. Como tú lo dices, ¿no? Kafka no escribe sino de la propia vida. Chekhov hace un poco lo mismo, pero en una dimensión o una acepción sumamente distinta. O sea, es como leer a dos personas que están pensando lo mismo o que están atendiendo a lo mismo, pero desde dos aristas muy distintas, ¿no? Y eso siempre me ha gustado. O sea, no es solo Kafka, sino la vinculación que puede tener con Chekhov. Esa forma que en la que de lo cotidiano surge la tragedia, o precisamente la tragedia es la nulidad y de lo cotidiano. Y tú te quedas así como, wow, qué arrecho. Increíble, ¿no? Y además Chekhov es mucho más sencillo. En Chekhov también las emociones nacen desde la sencillez. Hace como 3 días en verdad, hace muy poquito, leí La Señora del Perrito. Y wow, o sea, Chekhov no habla de cosas grandes, te habla de lo pequeño, de un vaso de agua, de una relación de unos novios, de una relación de profesional y empleado. Y al mismo tiempo habla de todo. Es impresionante. Sí, Chekhov es mucho más alegre, además. Sí, es que es eso, es mucho más alegre. También es un poco sad, pero es mucho más alegre, es verdad. Y es que, de hecho, por ejemplo, hay un cuento que no me acuerdo cómo se llamaba. Era un nombre ruso, como Ninochka, una cosa así. Uh-huh. Y era el cuento de una mujer que narraba no su primer amor, sino la primera vez que odió a alguien. Y eso fue tan cool, o sea, porque tú, es como, Mari,
qué historia tan cotidiana, tan simple, pero al mismo tiempo como que es genial redescubrir esto. O sea, porque es algo que ya uno vive o ha vivido de muchas formas, pero tú estás redescubriendo. Y eso es como, wow, qué impresionante. Es bellísimo, es bellísimo. Vale, Ernesto. Sí. Tu último libro. Bueno, Okay. no necesariamente el último y ya no te gustaron más, sino el último por hoy. Exacto, el último por ahí. Bueno, el último libro, quería comentar que creo que es una de las lecturas que también me ha marcado bastante en el año. También es de Zizek. Aquí se darán cuenta de una especie de sesgo. No me considero Zizek lover, pero sí creo que tiene él unos textos muy buenos. Bueno, en el podcast pasado, estamos haciendo muchas referencias, hablamos precisamente de cómo en Zizek hay una especie de vinculación entre la filosofía o el giro lingüístico, una atención al giro lingüístico, pero también una reflexión que tiene una postura marxista bien marcada. Y yo no había caído en cuenta en eso hasta que tú lo dices, de hecho. Y creo que eso se ve mucho en el libro que voy a mencionar, que es el libro sobre la violencia. 6 ensayos sobre la violencia, o 6 reflexiones sobre la violencia, así se llama el libro. Es un libro muy bueno y también muy ameno. ¿Qué es eso? Son 6 reflexiones distintas sobre la violencia y es increíble. Bueno, ahorita que estamos en estos contextos de las maras, de las bandas delictivas, de los grupos terroristas que surgen, aparecen en diferentes países de Latinoamérica, es muy interesante porque uno piensa en la violencia y uno piensa precisamente en el acto de explícito de la agresión, ¿no? Y del escándalo y de la fuerza significativa de ese tipo de actos violentos, ¿no? Por ejemplo, sí se los llama la violencia subjetiva. Es la más explícita. Pero no solamente en este texto sí se aborda lo que es la violencia subjetiva de la agresión, sino lo que él entiende por violencia objetiva y la violencia simbólica, que es lo que más me interesa, la idea de la violencia simbólica, que tiene que ver con la violencia del propio lenguaje, ¿no? Y para mí eso fue encontrar algo que de alguna u otra forma estaba ya interesado de antemano. Es como, aquí está lo que estaba buscando o lo que me interesa, o está reflexionando justamente sobre lo que me interesó en algún punto. Como el lenguaje o la violencia simbólica es siempre lo que no se ve. Por ejemplo, en el seno de la violencia subjetiva, que es la violencia explícita de los golpes, de la agresión. Entonces, ofrece unas reflexiones muy buenas, es un texto bastante ameno, que de hecho, bueno, uno lo lee acompañado de las noticias cotidianas de nuestro mundo, pero sobre todo de, por ejemplo, el contexto de Latinoamérica. Entonces, creo que es un texto que me gustó mucho. Y bueno, creo que sí me acompañó un poco este 2023. Tú sabes que es interesante, no sé cuándo Zizek escribió ese libro, pero es interesante ver también una suerte de giro teórico que creo que empezó con Benjamin, en verdad, no estoy seguro, que es sobre el pensar y repensar la violencia. O sea, esta Judith Butler ha escrito libros muy, muy recientes hablando sobre la violencia. Zizek con su libro de la violencia también. Hay un filósofo francés que se llama Etienne Balibar que habla de la violencia como parte de los límites de la teoría política. Entonces es interesante cómo también todos ellos retoman de alguna forma el ensayo sobre la crítica a la violencia, si mal no recuerdo que se llama, de Walter Benjamin, que no he leído, no he tenido la oportunidad de leerlo. Pero es exacto, que sí. Hay como una urgencia también contemporánea a pensar y repensar la violencia. De pensar esto que nos ocurre a cada rato y eso que hablas de esa forma simbólica de la violencia. Judith Butler es algo que también intenta definir en esta suerte de fenomenología de la violencia, de que la violencia, ¿dónde empieza? Con una palabra, con un golpe, con un estado que dice que la protesta es violenta, entonces así no estén haciendo nada, los reprime. Estos usos y misusos o mal usos, mejor dicho, de la violencia ha sido un tema muy, muy contemporáneo y que creo que es súper importante para la teoría política también repensarlo y pensarlo. Sí, yo concuerdo contigo. Esto, de nuevo, lo hablábamos en el podcast anterior,
sobre cómo ciertos discursos o saberes disciplinares, universitarios, académicos, operan sobre la lógica de normalidad, anormalidad o caso patológico, ¿no? Entonces el estudio es siempre el estudio de lo exterior y de los exteriores, anormales, a la teoría. Y por ejemplo la tesis de Zizek, en uno de los ensayos que está dentro del texto, que se llama justamente sobre la violencia del lenguaje, algo así, la violencia del lenguaje, es que aquello que funda la posibilidad de normatividad, o sea, aquello que funda esta dicotomía normalidad-anormalidad es el propio lenguaje. O sea, y en tanto fundadora de un orden, es en sí mismo un acto de violencia. Y esa tesis es increíble, no es original de él, por cierto. Digamos que a su forma, autores como Benjamin o también Derrida abordan esta idea, por ejemplo, con el fundamento místico de la ley. Esta idea de que la propia ley, en tanto configuración y que hace posible la conformación de pares y dicotomías, etcétera, en sí mismo es un acto de violencia, que supone una violencia fundadora. Pues es un tema súper interesante y es eso, es algo a lo que uno nunca se da cuenta, ¿no? Porque es eso, los discursos siempre tienen que ver con el otro y cómo se disecciona al otro. Se disecciona como una amenaza, se disecciona como un fascista, se disecciona, por ejemplo, en los casos anormales de los militarismos, en el caso de los anormales de los personalismos políticos en la actualidad, etcétera. Entonces eso, siempre se está atendiendo al otro sin uno repensar sobre la forma en que yo o mi propio punto de partida se articula. Y es eso me parece increíble. Eso es como una tarea de responsabilidad de la filosofía por pensar sobre desde qué puntos surge nuestra propia discursividad o cómo se configura nuestra propia discursividad. Y también en relación de lo que hablamos en el podcast pasado, de que no existe la neutralidad, hay violencia. Entonces tener autoconciencia de esa violencia capaz es importante. Un primer punto. Sí, un primer punto de partida. Vale, voy entonces con el último libro mío. Yes. Y este libro es de filosofía y es un libro que tampoco he terminado porque no lo estoy leyendo yo solo. Es un libro que estoy leyendo con un grupo de lectura que empezó en enero del año pasado y apenas estamos por la mitad del libro porque siento que de verdad le hemos sacado todo el jugo posible. Y el libro es Anti-Edipo de Leji Guattari y yo creo que es el libro que más me ha volado la cabeza en mi vida leyendo filosofía. Han habido muy pocos libros que han hecho eso. Por ejemplo, Ser y Tiempo. La primera vez que lo leí, yo me lancé al piso y dije, ¿cómo puede ser que toda la historia de la metafísica sea mentira? Está equivocado. ¿Qué es esto? Eso me voló la cabeza. Leer Adorno, sobre todo las consideraciones sobre la metafísica, la parte final de de dialéctica negativa, y leer a la actualidad la filosofía me reventó la cabeza. El otro, mi libro favorito de Spinoza, Filosofía Práctica de Deleuze, también fue un libro que me cambió para siempre. Y el otro es Anti-Edipo, de Deleuze y Guattari. Este libro no habla de una cosa, habla de todo. Este libro es si la crítica de la razón pura tuviese un hijo bastardo con la ética de Spinoza y que al nacer ese niño lo hubiesen metido fentanilo y cualquier tipo de psicotrópico. Es eso. O sea, este libro es todo. Este libro es... O sea, básicamente la premisa... Voy a dejar de balbucear, porque lo que estoy haciendo es balbucear como un tonto. La premisa principal de este libro es una crítica al psicoanálisis. Pero no es solamente una crítica al psicoanálisis, sino a una crítica a una forma de entender la realidad, la vida, la filosofía, el pensamiento, las relaciones humanas, políticas, a partir de la carencia, la falta, la negatividad o la dialéctica. Por lo tanto, Deleuze y Guattari se proponen a realizar un nuevo cuerpo teórico que intente demostrar cómo los procesos inconscientes que se veían o se mantenían en el área del psicoanálisis, en la familia, en Edipo, etc., en realidad constituyen parte de la producción y reproducción social y viceversa. No se puede hablar de un inconsciente privado, sino de un inconsciente social, un inconsciente maquínico,
¿Cómo ellos llegan a esto? A partir de lecturas muy distintas. Por ejemplo, toman a Spinoza, pero también lo utiliza Wilhelm Reich, también hablan de Levi-Strauss, hablan de antropología, etnología, biología, química, física, música, todas las disciplinas para poder generar este cuerpo teórico. Y ellos se basan principalmente, o su pregunta fundamental es ¿por qué los hombres luchan por su esclavitud? Como si fuese su libertad. Entonces ellos desarrollan esta crítica al psicoanálisis como crítica a esos lugares de captura del deseo. El deseo no como algo que falta, o sea, yo deseo lo que me falta, sino el deseo como un proceso productivo y maquínico. Entre esta distinción freudo-marxista que autores como Marcuse todavía mantienen, que por un lado tenemos el deseo y por otro tenemos la producción, Deleuze y Guattari dice es lo mismo. Pero para decir que es lo mismo no es tan fácil, o sea, hay que mostrar de alguna forma cómo funciona. Entonces este libro no solamente es un universo, sino también es una forma de entender y crear universo. O sea, este libro lo que me encanta es que no es algo cerrado, para nada. Muchos libros terminan en la conclusión y no dicen más nada, no tienen más nada que decir, lo que se hizo, y ya. Lo que hacen Deleuze y Guattari con Antiedipo y sobre todo en Mil Mesetas, que es un segundo volumen de estos tomos llamados Capitalismo y Esquizofrenia, que en francés los dos se llaman Capitalismo y Esquizofrenia, pero el subtítulo en realidad es Antiedipo y Mil Mesetas. En español es al revés. Lo que ellos intentan hacer es un nuevo paradigma teórico para poder explicar la realidad social, política, económica, filosófica, a partir de algo que ellos llaman el esquizoanálisis, que es entender el deseo a partir de la producción. Y en el club de lectura que he estado realizando desde enero, hemos ido capítulo por capítulo, entonces ellos agarran y citan a Jung y nos leemos un fragmento de Jung para entender lo que están diciendo y no entendemos, porque este libro está escrito también como un esquizofrénico, sin intentar hacer una apología o una romantización de la esquizofrenia como entidad clínica. Ellos van por una esquizofrenia como un proceso vital. Además, con miles de conceptos nuevos, como la síntesis del inconsciente, cuerpo sin órganos, producción deseante, etc. Este libro de verdad es una cuestión fascinante y ha sido de mis libros favoritos, no solo del 2023, sino de mi vida. Bueno, como se ha vuelto popular en la actualidad, cuando vas a un comercio, que no simplemente consumes, sino que lo que estás consumiendo en realidad es una experiencia, uno pudiera decir que tu lectura ha sido no solo una lectura, sino toda una experiencia. Básicamente. O sea, ha sido una experiencia colectiva y bellísima. O sea, ha sido una experiencia de arrancarse los cabellos al mismo tiempo que yo digo, claro, tienen razón, es esto. Porque es tan fresco, es algo tan nuevo y es algo tan alegre. O sea, Foucault en su prefacio a Antiedipo decía que este es el último gran libro de ética que se ha escrito. Y lo es. Es darse cuenta del fascista que viven dentro de nosotros. De por qué todo el mundo quiere ser fascista o es fascista por dentro. Y cómo luchar contra ese fascismo interno. Cómo generar nuevos campos de comprensión, nuevos campos de experimentación, nuevos campos de creación. Y sí, o sea, es realmente una experimentación el libro. y como tú dices, o sea, no solo el libro no es cerrado, sino que tu lectura no ha sido tu lectura, sino ha sido una lectura plural en sí misma, es decir, una lectura junto a otros. Eso creo que le hace muchísimo mejor. Creo que está genial que estemos concluyendo con esto porque creo que da cuenta de algo muy distinto que es eso, leer junto a otros. No es simplemente mi lectura favorita del 2023, sino algo distinto, ¿no? Lo que tú estás comentando. Una lectura junto a otros que es distinta. Uh-huh. Sí, porque esto lo dicen en el grupo de lectura, pero no solamente está abierta porque es con otros, sino porque el texto queda abierto, siempre abierto. O sea, es... Ok, Deleuze y Guattari dicen, estas son las herramientas que nosotros construimos, úsenlas ustedes. No es como otros autores que dicen, ok, esto es lo que hay y ya, y se acaba aquí. No, es como que, ok, ya que ustedes tienen esto, vayan, salgan. Entonces en el grupo de lectura y en esta lectura junto a otros,
cada uno agarra las herramientas que les conviene o que les funciona mejor. O tal vez agarramos la misma herramienta, pero uno la agarra con 2 manos y otro con los pies. O sea, el libro te obliga, por así decirlo, a crear. Te da esa cuestión de que ahora tú creas. Y por eso yo siento que este libro es inigualable. Bueno, creo que me gusta mucho la forma en que estamos concluyendo porque comenzamos el diálogo preguntándonos, bueno, ¿cómo leemos, no? Y bueno, y tú comentaste, yo comenté, pero ahora creo que al terminar el podcast yo me hago la pregunta, ¿cómo leemos o cómo podemos leer eso? Porque estamos acostumbrados, afortunadamente, a lecturas privadas, a lecturas personales, pero la lectura no se acaba allí, en la particularidad de mi experiencia personal y subjetiva frente al texto, sino que eso, hay modos distintos de leer y dejarse leer por otros. Entonces está súper bien esto que comentas, me parece súper bueno. Y bueno, Para concluir, hay algo, y para también concluir con la idea que acabas de introducir, hay algo muy interesante que escribe la editorial Cactus como prefacio al libro de Rames de Deleuze, que dice: más allá de una escritura experimental, lo que hace falta es una forma de lectura experimental. Y siento que es un ejercicio bastante interesante, con muchísimas posibilidades, pero con muchos riesgos también. No hay nada grandioso que no tenga riesgos. Riesgos de quedarse encerrado o riesgos de desintegrarse. Por lo tanto, es como cómo leemos, cómo nos leemos y cómo podemos leer. Existen formas nuevas de leer. Y bueno, vamos a ver si este 2024 nos sorprende con nuevas formas de leernos. Muchísimas gracias por escucharnos hasta aquí. Les recuerdo que nuestras redes sociales son @CaracasCrítica en Instagram y también @CaracasCrítica en X/Twitter, cualquiera de los dos, cualquiera que quieran utilizar. Síganos en nuestra página web. También recordarles que tenemos un Patreon con contenido exclusivo que se va subiendo allí. Tenemos TikTok y estén muy pendientes en nuestras redes sociales por cualquier evento o cualquier curso que estemos construyendo, estemos preparando para ustedes. Muchísimas gracias por escuchar, gracias Ernesto y bueno, chaito.